Hay historias e historias. Esta es una de las más trágicas y que se podría haber evitado solamente prestando atención a las innumerables señales de la demencia que estaba acercándose de manera fatal a ella. Pero ni su marido, ni su suegra, ni siquiera los médicos o su propia madre fueron lo suficientemente atentos para prevenir el horror que un día de 2001 los asolaría. Soy Paola Cervera y este es el enigma de Andrea Yates. Andrea Pia Kennedy nació el 2 de julio de 1964 en Hallsville, Texas. Era la menor de 5 hijos de una pareja muy devota y cristiana. Durante su adolescencia comenzaron los primeros indicios de que algo andaba mal en su vida. Primero, manifestó un desorden alimenticio. Luego, su ánimo decayó y tuvo una depresión junto con ideas para quitarse la vida. Pese a eso, en los estudios le iba muy bien. Andrea era la mejor de la clase en la secundaria y ostentaba el título de capitana del equipo de natación. Se graduó en 1982 y empezó a estudiar enfermería en la universidad, logrando dedicarse a su carrera varios años, siendo bastante querida y respetada por sus compañeros de trabajo. Su aparente normalidad no concordaba con lo que ocurría dentro de su cabeza, donde anidaban confusas angustias. Luego de un fracaso amoroso, a los 24 años cayó de nuevo en depresión. Un año después, en el verano de 1989, conoció a Russell Rusty Yates. Eran vecinos en un complejo de departamentos llamado Sunscape en Houston, siendo un flechazo. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y unos años después se casaron. En la misma boda anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza les permitiera. Para materializar sus deseos compraron una casa de 4 habitaciones, lo suficientemente grandes para todos esos hijos con los que soñaban. La pareja, por convicción, no utilizaba ningún método anticonceptivo, así que rápidamente Andrea quedó embarazada. El 26 de febrero de 1994 nació el primogénito Noah Jacob. Fue justo en ese momento que a Rusty le pidieron por razones de trabajo vivir 6 meses por año en Florida, por lo que la familia se trasladó. El segundo hijo, John Samuel, nació el 15 de diciembre de 1995. Para ese entonces, Andrea solo se dedicaba a su familia. Hacía tiempo que había dejado de trabajar como enfermera. Cuando tuvo a su tercer hijo, Paul Abraham, el 13 de septiembre de 1997, surgió otro cambio en el empleo de Rusty, mudándose la familia a Houston. Hasta ese momento, la vida de los Yates parecía transcurrir de una manera normal, pero la verdad era que con cada hijo, el trabajo de Andrea aumentaba en casa, estando a punto de estallar en cualquier momento. Los problemas graves comenzaron con el nacimiento de Luke David, el cuarto hijo varón de la familia, y Andrea tuvo su primera gran depresión posparto. Un día llamó a su marido porque estaba extremadamente ansiosa y no podía manejarlo. Rusty regresó a su casa y la encontró fuera de sí, temblando, mordiéndose las yemas de los dedos y le costaba hablar, pero aún así logró decirle que necesitaba ayuda. Al día siguiente, Rusty condujo a su mujer y a sus 4 hijos a la casa de sus suegros, creyendo que ahí se contendría un poco mejor, pero esa misma tarde, mientras el resto de la familia dormía un poco por la tarde, ella se tragó 40 pastillas de un poderoso sedante que tenía recetado su padre. La dosis era suficiente para matarla, pero su madre Yuta la encontró a tiempo para llevarla al hospital, donde le salvaron la vida. Esta sobredosis fue el primer intento de suicidio. Aquellos desequilibrios anímicos de su adolescencia habían regresado mucho más graves que en su momento. Tuvo que ser internada en un establecimiento psiquiátrico donde le recetaron varios antidepresivos. Como era el primer episodio severo, una vez estabilizada, le dieron el alta. Aún así, 3 semanas después, Rusty enfrentó otra terrible escena. Encontró a Andrea en el baño mientras apretaba un cuchillo contra su propio cuello y le rogaba que la dejara morir. Fue ingresada una vez más a un sanatorio y tratada con un cóctel de medicamentos, entre ellos fármacos antipsicóticos. Su condición mejoró de inmediato y al volver a la casa le indicaron continuar con el tratamiento. Después de tantos sustos, Rusty decidió que era el momento de trasladar a su familia de la enorme casa rodante a una tradicional, esperando tener bajo control la salud de su esposa.
Lamentablemente, la estabilidad duró un mes. Andrea tuvo un nuevo ataque de nervios que culminó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas consecutivas. Los profesionales por fin dieron un diagnóstico. Andrea tenía psicosis posparto, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la pérdida de sentido de realidad y por provocar alucinaciones y alteraciones graves del comportamiento. La primera psiquiatra de Andrea declaró que ella le había indicado al matrimonio que lo mejor era no tener más hijos porque cada parto le garantizaría a Andrea una futura depresión psicótica. Rusty no quiso escuchar el consejo y Andrea no estaba para tomar decisiones. Enseguida se volvió a embarazar y por ello dejó de tomar la medicina que tenía indicada. La religión jugaba un papel muy importante en la pareja y la anticoncepción no era bien vista. Rusty daba clases sobre la Biblia a toda la familia cada 3 días. Religión y procreación iban para ellos necesariamente de la mano. Mary Deborah, la quinta hija, llegó al mundo y Andrea aparentaba estar bien, aunque como los chicos no iban a la escuela, sino que estudiaban en casa, estaba siempre sobrecargada de trabajo. El 12 de marzo de 2001 murió el padre de Andrea. Padecía Alzheimer y ella, como hija y enfermera, había estado ayudando a cuidarlo durante los últimos 7 años. Esta pérdida terminó en desencadenar un total derrumbe psicológico. Dejó de tomar todos los medicamentos, comenzó a autolesionarse y a leer la Biblia con obsesión. La bomba estaba por estallar. Dejó de hablar, de comer, de beber y su enajenación era tal que también dejó de darle de comer a la bebé. Inevitablemente tuvieron que internarla nuevamente. El 3 de mayo de 2001, Andrea volvió a tener una actitud peligrosa y durante el mediodía llenó la bañera, una conducta rarísima. Además, se veía ausente en una especie de estado catatónico. A pesar que recientemente fue admitida en el hospital, regresó y su psiquiatra concluyó que Andrea había llenado la bañera para quitarse la vida. En el juicio, luego de los asesinatos, la misma Andrea Yates confesaría que había llenado aquella bañera porque ya estaba pensando en ahogar a sus hijos, pero que después había decidido postergar el asunto. El miércoles 20 de junio de 2001, Rusty se fue como siempre a trabajar. Tenía una presentación que preparar sobre un vehículo espacial para el que trabajaba en la NASA. Si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le había dicho que ella necesitaba supervisión permanente, Rusty estaba convencido de que sería bueno dejarla sola con los chicos por breves periodos de tiempo para que no se volviera tan dependiente de la ayuda externa. De esa manera pensaba que ella no se desentendería del todo de sus tareas maternales. Ese día, Rusty se puso de acuerdo con su madre, Dora Yates, para que fuera a reemplazarlo, pero llegaría 1 hora después, por lo que le pareció que 60 minutos no pudieran ser un problema y Andrea estaría bien. Le faltó pensar en otras personas que en menos de ese tiempo terminarían ahogadas. Primero, ahogó a Paul, de 3 años. Lo puso boca abajo en la bañera llena de agua y peleó con él durante unos minutos hasta que el niño dejó de luchar. Lo sacó de allí y lo llevó a la cama matrimonial. Lo acostó boca arriba y lo tapó con una sábana. Luego llamó a John, de 5 años. Se resistió, pero ella logró introducirlo en el agua de todas maneras. Lo sostuvo boca abajo sumergido mientras él peleaba violentamente hasta que se quedó quieto. Lo llevó también a la cama donde estaba Paul y lo tapó con la misma sábana. Fue entonces a buscar a Luke, de 2 años. Con la misma mecánica terminó con su vida. Increíblemente, todo este tiempo la bebé Mary, de 6 meses, había estado sentada en su sillita infantil dentro de ese baño llorando. La levantó y la llevó al agua, tomándole otro par de minutos que su hija dejara de moverse. Entonces llamó al mayor, Noah, de 7 años, quien obedientemente entró al baño. Cuando vio a su hermana flotando en la bañera, confrontó a su madre dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal y salió corriendo, pero no tuvo suerte. Andrea lo alcanzó y lo arrastró por la fuerza hasta la bañera donde estaba Mary, utilizando muchísima fuerza para hundirlo. En esa batalla para evitar ahogarse un par de veces, Noah pudo sacar la cabeza del agua y respirar, pero Andrea terminó venciéndolo y en 3 minutos logró su cometido.
Recién entonces sacó a Mary y la puso en los brazos de John en la cama de la suite y a Noah lo dejó en el agua. A las 9:48 de la mañana, Andrea Yates llamó al 911 y dijo que necesitaba que alguien fuera, pero no quiso explicarle a la policía lo que había hecho. Ante las reiteradas preguntas de la telefonista, admitió que ella estaba enferma y 8 minutos después llamó a Rusty pidiendo que volviera a su casa enseguida. No había pasado ni siquiera una hora desde que habían estado juntos desayunando en la cocina de su casa. Al oír su voz, alarmada, le preguntó qué pasaba y si alguien había sido lastimado, a lo que ella respondió con voz firme que habían sido los niños. Rusty llamó desesperado a su madre Dora y le pidió que se apurara a llegar, que algo grave había pasado. En ese mismo momento llegaba a la casa el oficial de policía que se encontraba patrullando la zona. Afuera de la casa encontró a una mujer de largo pelo castaño, preguntándose si necesitaba ayuda, y ella contestó que mató a sus hijos, que estaban en la cama. El oficial entró a la recámara principal y lo primero que notó fue un pequeño brazo sobresaliendo por debajo del acolchado, descubriendo los pequeños sin signos vitales y al otro hijo boca abajo en la bañera. 9 minutos después, la casa se llenó de policías. Andrea, sentada en un sillón azul, daba sus datos. En eso, un grito llegó desde afuera de la casa que ya estaban presentando como la escena de un tremendo crimen. Había llegado Rusty, quien pasó por debajo de las cintas amarillas gritando qué le habían pasado a sus hijos. Apenas la policía le confirmó lo peor, cayó al suelo llorando, gritando y golpeando el paso con sus puños. Rusty, que había pensado en una casa segura que tenía los enchufes protegidos para los niños, los bordes y ángulos peligrosos de los muebles cubiertos para evitar golpes, los gabinetes con producto de limpieza bajo llave, se reprochaba por qué no había protegido lo suficiente a los niños de su propia madre. En el primer interrogatorio, Andrea declaró que no estaba enojada con los niños. Cuando le preguntaron desde cuándo estaba pensando en matarlos, ella respondió que desde hacía mucho tiempo, desde que descubrió que no era una buena madre para ellos, que necesitaba ser castigada y también no estaba creciendo conforme a los planes de Dios. Durante el juicio, a principios del 2002, el fiscal solicitó la pena de muerte para Andrea Yates, pero el jurado lo rechazó, al igual que a la defensa, que sostenía la idea de locura. Fue culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y la sentenciaron a cadena perpetua con la posibilidad de pedir libertad condicional cumplidos recién los 40 años de cárcel. El 6 de enero del 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó la condena. La clave fue que un psiquiatra y testigo de la acusación admitió haber dado un testimonio falso durante el juicio, declarando que poco antes de los asesinatos vio un episodio de una serie en el que una mujer había ahogado a sus hijos y fue absuelta del asesinato por demencia. Gracias a esto era indispensable celebrar un nuevo juicio. Antes de ser juzgada por segunda vez, Andrea confesó algo más. Dijo que el día que ahogó a sus hijos había esperado con paciencia que Rusty se fuera a trabajar antes de llenar la bañera porque sabía que él habría evitado que los lastimara, y no solo eso. Además, había planeado sacar de la escena al perro familiar, queriendo evitar interferencias en su enloquecido plan para deshacerse de todos sus hijos. El 9 de enero del 2006, ella se declaró una vez más inocente por razón de locura, concediéndole libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio del 2006, después de 3 días de deliberaciones, Andrea Yates fue declarada no culpable por demencia. Ella se comprometió a ser internada en un centro mental de baja seguridad donde vive hasta el día de hoy. Una vez ocurridos los crímenes, todos tuvieron algo que decir o contar. El padre y un hermano de Andrea habían sufrido de depresión. La enfermedad mental no era algo extraño en la familia. Por su parte, Jutta, la madre que había vivido la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tenía problemas con el alcohol. Brian Kennedy, otro hermano de Andrea, relató en una entrevista que Rusty le había dicho en 2001 que todas las personas deprimidas necesitaban una patada rápida para ser motivadas. La madre de Yates expresó haber tenido inquietudes porque notaba que Andrea no estaba lo suficientemente estable como para poder cuidar a sus nietos. No la veía en su sano juicio. Sobre todo luego de haber presenciado en una ocasión cómo Andrea casi ahogaba a Mary intentando alimentarla con comida sólida.
Por otro lado, el doctor que atendía a Andrea alegó no saber que no era supervisada constantemente y se enteró de esto cuando llamó a Rusty luego de ver la terrible noticia en la televisión. La primera psiquiatra que atendió a la acusada manifestó haberse sorprendido cuando durante una visita la pareja al consultorio, ellos le expresaron su deseo de no continuar con la medicación para que Andrea pudiera seguir teniendo más hijos. La profesional les había advertido que buscar más embarazos era sumamente peligroso para la mente inestable de Andrea. En su informe médico escribió: aparentemente la paciente y el esposo planean tener tantos hijos como la naturaleza lo permitiera. Rusty negó esto y declaró a la prensa que los psiquiatras nunca le dijeron que su esposa era psicótica ni que podía dañar a los niños, que de haberlo sabido jamás habría tenido más hijos. Sin embargo, Andrea le reveló a su psiquiatra de la prisión que antes de tener su último hijo, le había dicho a Rusty que no quería tener relaciones sexuales porque la doctora había dicho que podía lastimar a sus hijos. Y Rusty no le había hecho caso, siguiendo adelante con sus creencias religiosas procreadoras, y la convenció de que podía cuidarlos porque era una buena madre. Luego de los crímenes, siguió teniendo fantasías de tener más hijos con su mujer. Creía que ella era tratada con éxito en un centro de salud mental y tomaba la medicación adecuada, así que podrían hacerlo. Pensó también que una maternidad subrogada o una adopción podrían ser soluciones para su destruida familia. Estos pensamientos de Rusty horrorizaron a todos, a los familiares, a los abogados y a los psiquiatras. De todas maneras, Rusty insistió en desligarse de cualquier responsabilidad. Decía que había sido el doctor el responsable de reconocer y tratar adecuadamente la psicosis de Andrea y no él, que era médicamente inexperto. En el juicio testificó que nunca se había enterado de que Andrea había padecido alucinaciones y que escuchaba voces. Sostuvo además que cuando llevó a su mujer al consultorio del doctor, el médico se había negado a seguir dándole tratamiento, agregando que su esposa estaba demasiado enferma para ser dada de alta luego de su último ingreso en el hospital en mayo de 2001. Para él, una combinación de antidepresivos recetados incorrectamente por dicho doctor en los días previos a la tragedia habría sido la causa del comportamiento violento y psicótico de Andrea. Cuando el psiquiatra le dijo que reduciría el medicamento, Andrea incluso protestó y dijo que había investigado que ese antidepresivo no debería reducirse y menos cada 3 o 4 días como lo quería el profesional. Se investigó que la idea homicida estaba en la etiqueta de advertencia del medicamento antidepresivo que tomaba Andrea como un efecto que rara vez ocurre. Mientras estaba en prisión, Andrea declaró que había estado pensando en matar a los niños durante 2 años, creyendo que sus hijos pensaban que ella no era una buena madre y por la forma en que los criaba, se quemarían en el infierno. También afirmó que Satanás había influido en sus hijos y los había hecho desobedientes y si ahogaba a sus hijos, y estos irían al paraíso. En agosto del 2004, Rusty solicitó el divorcio, afirmando que él y Andrea no habían vivido juntos desde el día de los asesinatos y se casó 2 años después con Laura Arnold, quien ya tenía 2 hijos de un matrimonio previo, pero él quería uno propio porque no pudo ver crecer a sus otros hijos. La madre de Andrea, Utah Kennedy, siempre dijo que ella estaba convencida de que su yerno Rusty compartía alguna responsabilidad en la tragedia. Dijo horrorizada que una vez que fueron a su casa le dijo a Rusty que su hijo Luke necesitaba un cambio de pañal y él respondió que nunca había cambiado uno antes y era el cuarto de sus hijos. Toda la familia sabía que él no ejercía su paternidad y mucho menos apoyaba a Andrea cuando tenía sus episodios depresivos. Rusty se defendió diciendo que había trabajado muy duro para que su mujer tuviera el tratamiento médico que requería, por lo que nunca tenía energía. Durante un programa de televisión reveló que una vez al mes sigue llamando a Andrea y que una vez al año la visita en el hospital para enfermos mentales. En este dijo que la había perdonado, que nunca la culpó, sino a su enfermedad. Durante la historia de hoy quedó claro que Andrea Yates tenía problemas mentales, pero de lo que más padecía era de la ausencia de un padre y esposo que, cegado por el fanatismo, seguía siendo egoísta, dejando completamente sola a la mujer a la que le dedicó votos en el altar. Aún así, se llegó a encontrar una carta donde Andrea le daba las gracias a Dios por haber sido bendecida con una hermosa familia. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima.